y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Este año marca el 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra antifascista mundial. ¿Qué contribuciones hizo China durante aquel periodo histórico y qué esfuerzos ha realizado China para defender la paz mundial a lo largo de estos años? Para profundizar sobre estos temas, hoy tenemos el placer de conversar con el señor Xia Chuntao, director del Instituto de Historia Moderna de la Academia China de Ciencias Sociales. Señor Xia, gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias. Este año se cumple el 80 aniversario de la victoria del pueblo chino en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y en la guerra antifascista mundial. ¿Podría explicarnos en qué etapas se divide la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa? La guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa duró 14 años, de 1931 a 1945, dividida en dos etapas. La primera etapa fue la guerra de resistencia local, marcada por el incidente del 18 de septiembre de 1931, cuando el militarismo japonés invadió las 3 provincias del noreste de China y el pueblo chino se levantó para resistir. Fue el punto de partida de la guerra de resistencia de China y al mismo tiempo el preludio de la guerra antifascista mundial. La segunda etapa fue la guerra de resistencia nacional de julio de 1937 a 1945. Esa etapa también se divide en 3 fases: la defensa estratégica, el estancamiento estratégico y la contraofensiva estratégica. La etapa de defensa estratégica duró de julio de 1937 a octubre de 1938. Y desde octubre de 1938 se pasó a la etapa de estancamiento estratégico, que gradualmente se convirtió en una contraofensiva después de la segunda mitad de 1943, hasta la victoria final de China en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa en 1945. ¿Qué papel cree que desempeñó el Partido Comunista de China en la dirección de dicha guerra? El Partido Comunista de China fue el pilar de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. Su papel se puede entender a partir de los siguientes aspectos. Primero, el Partido Comunista de China aboga por el establecimiento del Frente Unido Nacional Antijaponés y siempre se adhiere a él. Después del incidente del 18 de septiembre, las contradicciones nacionales entre la invasión japonesa y la resistencia china aumentaron gradualmente hasta convertirse en la principal contradicción de la sociedad china. En un momento de crisis nacional, el Partido Comunista de China puso el destino de la nación en primer lugar, pidió el establecimiento de un Frente Unido Nacional Antijaponés y realizó constantes esfuerzos, entre ellos la promoción de la solución pacífica del incidente de Xi'an. El Frente Unido Nacional Antijaponés, una vez establecido, se enfrentó a severos desafíos y pruebas. Como vicepresidente del partido Kuomintang, Wang Jingwei traicionó a la nación y se rindió al enemigo, y Chiang Kai-shek desencadenó sucesivamente 3 movimientos anticomunistas. El Partido Comunista de China, bajo el principio de la lucha razonable, poderosa y mesurada, no solo repelió o detuvo estos ataques, sino que logró unir a los centristas, haciendo que el grupo gobernante del Kuomintang se viera obligado a tomar parte en la resistencia nacional. Resolvió así su crisis, mientras mantuvo la situación de unidad nacional en la guerra de resistencia. Sin el Partido Comunista de China no habría formación, consolidación y desarrollo del Frente Unido Nacional Antijaponés y sería imposible la resistencia y persistencia de China durante 8 años. En segundo lugar, el Partido Comunista de China propuso la directriz estratégica de la guerra prolongada, marcando el rumbo correcto de la resistencia. Cuando la guerra de resistencia nacional cumplió 10 meses de duración, Mao Zedong publicó sobre la guerra prolongada, en la que refutaba tanto la tesis de la derrota inevitable como la de la victoria rápida, señalando que sería una guerra prolongada y que la victoria final pertenecería a China. Mao Zedong también cuestionó y criticó la errónea directriz estratégica seguida durante esos 10 meses por las autoridades del Kuomintang, que se basaba principalmente en la guerra de posiciones y en un simple desgaste de fuerzas. Subrayó que el objetivo de la guerra es preservarse a uno mismo y aniquilar al enemigo, y propuso dar prioridad a la guerra de movimientos, complementada por la guerra de guerrillas y la guerra de posiciones. Sobre la convicción de que los soldados y el pueblo son la base de la victoria,
El Partido Comunista de China mantuvo siempre una línea de resistencia total con el pueblo como protagonista. Sobre la guerra prolongada, elevó enormemente la confianza y la determinación de todo el ejército y el pueblo del país para resistir hasta el final, y señaló el camino correcto hacia la victoria en la guerra de resistencia. En tercer lugar, el Partido Comunista de China abrió frentes de combate en la retaguardia enemiga y estableció bases de apoyo democráticas de resistencia contra Japón, lo que permitió complementar eficazmente las operaciones del frente principal y hacer que estos frentes de la retaguardia se convirtieran gradualmente en el escenario principal de la resistencia china. Los hechos demostraron que desarrollar la guerra de guerrillas en la retaguardia enemiga era, desde el punto de vista estratégico, la forma de combate más eficaz para que una fuerza débil derrotara a una fuerte, aprovechando plenamente el poder de la guerra popular. Tras la entrada de la guerra en su fase de estancamiento, las fuerzas de resistencia dirigidas por el Partido Comunista de China inmovilizaron y combatieron a más de la mitad de las tropas invasoras japonesas en China y a prácticamente todas las fuerzas colaboracionistas. Para la primavera de 1945, el Partido Comunista de China había establecido 19 bases democráticas de resistencia contra Japón, con una población cercana a los 100 millones de personas, formando un cerco en torno a las principales ciudades y líneas de transporte ocupadas por el ejército japonés, convirtiéndolas en posiciones de vanguardia y bases estratégicas para llevar a cabo la ofensiva final. Lo anterior se centró principalmente en el papel fundamental del Partido Comunista de China en la guerra desde una perspectiva militar. En otros aspectos, este también desempeñó un papel central. Como todos saben, la lucha contra el imperialismo y el feudalismo ha sido la línea principal de la historia moderna de China, y la resistencia contra Japón se libró para salvar a la nación, es decir, para oponerse al imperialismo. Las luchas contra el imperialismo y contra el feudalismo están interrelacionadas. Oponerse únicamente al imperialismo sin tocar el feudalismo hace que la resistencia al imperialismo sea difícil de sostener. En las zonas de la retaguardia enemiga, el Partido Comunista de China estableció bases de resistencia conocidas como bases democráticas de resistencia a Japón, en las que la lucha contra Japón y la promoción de la democracia estaban inseparablemente unidas. Para centrarse en la tarea principal de la resistencia contra Japón, el Partido Comunista de China suspendió la revolución agraria y dejó de confiscar las tierras de los terratenientes, pero implementó medidas de reducción de alquileres y de intereses, mejorando así la vida del pueblo. Además, promovió la apertura democrática y la implementación de la política democrática. En el ámbito cultural se fomentó una nueva cultura democrática basada en la lucha del pueblo contra el imperialismo y el feudalismo, reemplazando la cultura tradicional. Todo esto reflejaba las aspiraciones democráticas y tenía un marcado carácter antifeudal. De manera objetiva, desempeñó un papel muy importante en la organización y movilización del pueblo para participar en la resistencia contra Japón. Por lo tanto, durante la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, el Partido Comunista de China levantó con firmeza las banderas de la resistencia y de la democracia, alineándose con las circunstancias y con el sentir del pueblo. Se convirtió merecidamente en la columna vertebral de la guerra de resistencia y en vanguardia de la liberación nacional, desempeñando un papel decisivo e insustituible en la obtención de la victoria final. ¿Cómo evalúa el papel de China, el principal campo de batalla en Oriente en la guerra antifascista mundial? La guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa tuvo, desde el primer momento, una gran importancia para salvar la civilización humana y salvaguardar la paz mundial. Como principal frente de combate en Oriente, el campo de batalla chino desempeñó un papel muy importante en la guerra antifascista mundial. Creo que puede resumirse en los 4 más. Primero, el inicio más temprano. En 1931, el militarismo japonés provocó el incidente del 18 de septiembre, ocupando las 3 provincias del noreste de China, y el pueblo chino se levantó para resistir. Japón creó así en Asia, en el extremo oriental del mundo, el primer foco de la guerra, y la resistencia del pueblo chino se tomó como punto de partida de la guerra de resistencia de China, al tiempo que marcaba el inicio de la guerra antifascista mundial. Cabe señalar que la resistencia independiente de China comenzó 8 años antes de que el Reino Unido y Francia declararan la guerra a Alemania e Italia, 10 años antes del estallido de la guerra entre la Unión Soviética y Alemania y de la Guerra del Pacífico. Además, en aquel momento, el Reino Unido y Francia mantenían frente a las agresiones de la Alemania e Italia fascistas una política de apaciguamiento y compromiso mediante acuerdos, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido adoptaban una actitud de conciliación ante las actividades agresivas de Japón. Incluso mientras apoyaban la resistencia de China,
Estados Unidos continuó suministrando a Japón una gran cantidad de materiales estratégicos, lo que en la práctica contribuyó a envalentonar al militarismo japonés. Segundo, la duración más larga. La guerra de resistencia de China se prolongó durante 14 años, desde 1931 hasta 1945. Fue una lucha ardua y extraordinaria, que mostró plenamente la tenacidad de la nación china y la firme voluntad del pueblo chino de combatir al invasor hasta el final. Como comparación, Francia, considerada entonces la principal potencia terrestre de Europa y dotada de la línea Maginot, fue derrotada por la Blitzkrieg alemana en poco más de un mes, viéndose obligada a rendirse. Tercero, la mayor escala. Tras el incidente del puente de Lugou, el 7 de julio de 1937, Japón lanzó una guerra general de invasión contra China. A partir de entonces, China entró en la etapa de resistencia de toda la nación y abrió el principal frente oriental de la Guerra Mundial Antifascista. La resistencia china inmovilizó y combatió a la mayor parte de las fuerzas principales del militarismo japonés, llegando a aniquilar, en total, a más de 1,5 millones de soldados japoneses, lo que desempeñó un papel decisivo en la derrota final del militarismo japonés. El campo de batalla chino fue el principal frente antifascista de gran envergadura durante la Segunda Guerra Mundial. En la fase de defensa estratégica, China y Japón desplegaron más de 4 millones de efectivos. La línea del frente se extendía por más de 1.800 kilómetros, con combates que se propagaron a más de una decena de provincias y regiones de China, y con más de 400 millones de personas involucradas, directa o indirectamente en la guerra. La prolongada resistencia de China hizo que los invasores militaristas japoneses quedaran atrapados en el atolladero de un frente de combate de larga duración, apoyando y coordinando de manera eficaz las operaciones en los frentes de Europa y del Pacífico. En concreto, la resistencia prolongada de China contuvo el avance japonés hacia el norte contra la Unión Soviética, evitando que ésta tuviera que librar una guerra en dos frentes. Asimismo, frenó y retrasó el avance japonés hacia el sur contra el sudeste asiático, frustrando el intento de Japón de encontrarse en Oriente Medio y Siberia con la Alemania e Italia fascistas para disputar la hegemonía mundial. Incluso en la difícil etapa de estancamiento estratégico, China fue capaz de enviar un ejército expedicionario a Birmania para combatir junto con las fuerzas aliadas contra Japón. Además, China promovió activamente la creación de un Frente Único Internacional Antifascista y participó con entusiasmo en la construcción del nuevo orden mundial de posguerra. Tomó parte en la fundación de las Naciones Unidas y se convirtió en uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, restableciendo así la condición de gran potencia de China en el mundo. China participó activamente en la configuración del nuevo orden internacional tras la guerra y obtuvo una serie de logros, entre ellos la participación en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, la aprobación de documentos con carácter de derecho internacional como las declaraciones de El Cairo y de Potsdam, así como la participación en los juicios contra criminales de guerra. En resumen, como principal frente oriental de la Guerra Mundial Antifascista, China realizó una enorme contribución a la victoria final. El secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, ha enfatizado repetidamente que debemos mantener una visión correcta de la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa tener una visión correcta de la historia de la Segunda Guerra Mundial? La visión correcta de la historia de la Segunda Guerra Mundial incluye principalmente 3 aspectos. En primer lugar, reconocer correctamente la naturaleza de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue iniciada por el fascismo japonés, alemán e italiano como una guerra de agresión, y fue el resultado de que la contradicción entre el fascismo y el antifascismo se convirtiera en la principal a nivel mundial. La Guerra Mundial Antifascista fue una gran contienda entre la justicia y el mal, la luz y la oscuridad, el progreso y la reacción. En segundo lugar, reconocer correctamente el desarrollo histórico de la Segunda Guerra Mundial. China y la Unión Soviética, como frentes principales en Asia y Europa de la Guerra Mundial Antifascista, fueron el pilar fundamental de la lucha contra el militarismo japonés y el nazismo alemán. Hicieron una contribución decisiva a la victoria de la Guerra Mundial Antifascista y desempeñaron un papel determinante. En tercer lugar, reconocer correctamente la justicia de los juicios a los criminales de guerra tras la contienda.
el juicio del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg a los criminales de guerra nazis alemanes, así como los juicios del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente y de los tribunales militares de China y otros países contra los criminales de guerra japoneses, tuvieron un carácter justo. Hicieron que los criminales de guerra recibieran el castigo que merecían. Los fijaron para siempre en la columna de la vergüenza de la historia y proclamaron al mundo la gran verdad de que la paz vencerá, la justicia vencerá y el pueblo vencerá. La razón por la que ahora volvemos a enfatizar o planteamos la necesidad de mantener una visión correcta de la historia de la Segunda Guerra Mundial es que hoy en día hay quienes sostienen una visión errónea de la historia. Por ejemplo, no respetan los hechos históricos, menosprecian o incluso niegan el lugar, el papel y la contribución de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y de la gran guerra patria de la Unión Soviética dentro de la Guerra Mundial antifascista. Más sorprendente y desconcertante aún es que haya quienes, desde una postura equivocada, embellecen la guerra de agresión, niegan la historia de dichas guerras, niegan los crímenes que éstas provocaron y rechazan los logros obtenidos con la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Esto supone dar marcha atrás a la historia, trastocar la verdad y falsear lo correcto y lo incorrecto. Por eso, debemos mantener firmemente una visión correcta de la historia de la Segunda Guerra Mundial. En la comunidad internacional de historiadores ha existido durante mucho tiempo una narrativa de la Segunda Guerra Mundial centrada en Occidente. ¿Cuáles son sus observaciones sobre esto? Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países aliados aplicaron una gran estrategia de primero Europa, luego Asia. Es decir, dar prioridad al frente europeo y situar en un lugar secundario el frente asiático. Posteriormente, la narrativa occidental sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial siguió en líneas generales esa misma lógica. En los últimos años, algunos académicos occidentales han comenzado a reconocer y valorar la importante contribución del Frente Chino en la Guerra Mundial antifascista. Sin embargo, en términos generales, el marco narrativo de la historiografía occidental sobre la Segunda Guerra Mundial no ha cambiado sustancialmente. Sigue centrado en los países de Europa y Norteamérica, relegando al Frente Chino a un papel marginal. Asimismo, se presenta la ayuda estadounidense a China como el factor decisivo para la victoria china en la guerra de resistencia, y se considera que el lanzamiento de las bombas atómicas por parte de Estados Unidos sobre Japón, junto con la entrada del ejército soviético en el noreste de China, fueron las principales razones que forzaron la rendición japonesa, minimizando así el papel protagónico del Frente Chino. Estas opiniones erróneas están impregnadas de un tradicional eurocentrismo y de la vieja mentalidad colonialista occidental, así como de una mentalidad propia de la Guerra Fría, y rebosan de una arrogancia y prejuicios ya obsoletos. No solo borran el enorme papel y la importante contribución del Frente Chino en esta guerra, sino que, de manera objetiva, también alimentan la arrogancia de las fuerzas derechistas japonesas que buscan embellecer la guerra de agresión y negar la historia de dicha agresión. A menudo decimos que debemos defender los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que realmente debemos defender? Los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial no se consiguieron fácilmente. Fueron alcanzados con innumerables vidas y mucha sangre derramada. Por eso, deben ser valorados y protegidos con sumo cuidado. En esencia, cuando hablamos de defender los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, nos referimos a defender la paz mundial y la justicia internacional. Más concretamente, significa proteger la autoridad y el estatus de las Naciones Unidas, así como mantener el orden internacional establecido después de la guerra. El retorno de Taiwán a China es uno de los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué papel juega la defensa del principio de una sola China en la protección de los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial? Este año se cumplen 80 años de la recuperación de Taiwán de la ocupación japonesa. Actualmente existe una teoría llamada estatus indefinido de Taiwán, que realmente es una afirmación absurda. El retorno de Taiwán a China es una parte importante de los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y del orden internacional posterior a la guerra. Documentos de carácter jurídico internacional, como las declaraciones del Cairo y de Potsdam, reconocen la soberanía de China sobre Taiwán.
La autoridad de la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas es indiscutible. Negar la soberanía de China sobre Taiwán es, en realidad, desafiar los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y el orden internacional posterior a la guerra. La voluntad de los 1.400 millones de chinos de lograr la completa reunificación de la patria es una fuerza imparable. En los últimos años, China ha dado gran importancia a la investigación sobre la historia de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. ¿Cómo es la situación actual de estos estudios? El estudio de la historia de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa comenzó a cobrar impulso en nuestro país a finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Y en la última década se ha desarrollado vigorosamente hasta convertirse en un campo destacado, debido principalmente a dos factores. Primero, el secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, ha pronunciado una serie de importantes declaraciones sobre la historia de la guerra de resistencia. Por ejemplo, al señalar que la investigación general debe ser profunda y la investigación especializada detallada, lo cual ha proporcionado una guía científica y ha inyectado un fuerte impulso a la investigación. En segundo lugar, el Estado ha otorgado gran importancia a la investigación sobre la guerra, organizándola y planificándola, fomentando la innovación, evitando la repetición de estudios de bajo nivel. Los investigadores individuales también le han dado importancia y en los últimos años un número creciente de jóvenes académicos se han dedicado a su estudio. La sinergia de ambos factores ha elevado la investigación sobre la historia de la resistencia antifascista en el país a un nuevo nivel. En la última década, según datos no completos, se han publicado más de 1.000 monografías y alrededor de 20.000 artículos académicos. En los últimos años, una gran tendencia en la investigación sobre la guerra de resistencia en China ha sido el cambio desde un enfoque principalmente militar hacia un estudio histórico integral y multidisciplinario. En particular, se ha prestado mayor atención al papel central del Partido Comunista de China, a las atrocidades cometidas por el ejército japonés y al estudio del principal escenario bélico oriental. Además, la recopilación de materiales y la construcción de bases de datos han alcanzado un nuevo nivel, incluyendo la organización y el descubrimiento de fuentes para artículos académicos, lo que ha impulsado de manera significativa la investigación en profundidad. El estudio de la historia de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa tiene un significado especial y sumamente importante, que consiste principalmente en guiar a las personas a establecer una visión correcta de la historia para comprender adecuadamente este periodo. En una frase, recordar la historia, honrar a los mártires, valorar la paz y construir el futuro. Sí, entonces, ¿cuál es su opinión sobre la percepción y evolución en la sociedad japonesa respecto a la guerra de agresión y el dominio colonial? Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Japón en 1972, los intercambios y la cooperación entre ambas partes han ido profundizándose, pero los problemas históricos pendientes se han convertido en un obstáculo importante para las relaciones bilaterales. En 1978, Japón trasladó las tablillas de un grupo de notorios criminales de guerra de clase A, incluido Hideki Tojo, al santuario Yasukuni para su veneración, que continúa hasta el día de hoy. Luego está el tema de los libros de texto, en los que Japón minimiza o incluso niega la historia de la agresión militarista japonesa. Sabemos que tratar correctamente y reflexionar profundamente sobre la historia militarista de la agresión de Japón es una base política importante para establecer y desarrollar las relaciones entre los dos países. Hasta la fecha, todavía existen en Japón algunas organizaciones políticas y figuras públicas que hacen declaraciones inapropiadas, negando la guerra de agresión y embelleciendo la guerra de agresión y el dominio colonial. Desde este punto de vista, la responsabilidad de los altibajos en las relaciones entre China y Japón recae completamente en la parte japonesa. No se atreven a reconocer ni enfrentarse a lo que han hecho, mostrando una carencia del mínimo coraje y sinceridad para reflexionar sobre la historia. En cuanto a quienes intentan glorificar el militarismo japonés, eso es aún más una fantasía absurda. Quien juega con fuego inevitablemente se quema. Solo enfrentándose correctamente a la historia podrá Japón liberarse de la carga histórica que arrastra.
En realidad, después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional también ha hecho muchos intentos y esfuerzos en cuanto al reconocimiento de la historia de la guerra, como en Alemania y Polonia. ¿Qué lecciones puede ofrecer esto para la evolución del conocimiento de la historia en Asia Oriental? De hecho, los países de Asia Oriental, especialmente China, también han hecho grandes esfuerzos para resolver el problema de la comprensión histórica y mantener y promover la paz en Asia Oriental. Desde 2002, el Instituto de Historia Moderna de la Academia de Ciencias Sociales de China, donde trabajo, ha liderado la investigación histórica conjunta junto con académicos de instituciones civiles de Japón y República de Corea. Los tres países se turnan para organizar un foro académico anual con el tema Reconocimiento histórico y paz en Asia Oriental y un campamento de verano de experiencias históricas para jóvenes. Además, los académicos de los tres países han trabajado juntos para elaborar libros de historia moderna y contemporánea de Asia Oriental, habiéndose completado ya 2 ediciones publicadas simultáneamente en chino, japonés y coreano. El requisito previo para que los académicos de los tres países lleven a cabo esta cooperación es mantener una posición común, oponerse conjuntamente a las actitudes de algunos japoneses que niegan la guerra de agresión o embellecen la guerra de agresión y el dominio colonial. Esperamos que este tipo de intercambios y diálogos pueda fomentar el entendimiento mutuo, ampliar los consensos y reducir las diferencias, y de hecho ya ha tenido efectos positivos. En el contexto del 80 aniversario de la victoria en la Guerra Mundial Antifascista, muchos países han celebrado ceremonias conmemorativas. ¿Cuál es el significado de conmemorar esta victoria? ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia? La iluminación y lecciones de la historia son un patrimonio espiritual común de la humanidad. La experiencia pasada que no se olvida es una guía para el futuro. Hoy, la paz y el desarrollo son los temas de nuestra era, pero el mundo sigue siendo muy inestable. Al mirar atrás a esta parte de la historia y enfatizar la importancia de recordar sus lecciones, buscamos despertar en todos los pueblos del mundo el anhelo y la determinación de preservar la paz. Esperamos que todos puedan aprender de la historia y mirar hacia el futuro, trabajando juntos para mantener la paz mundial y promover el desarrollo común. China fue una de las naciones vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. Al mirar hoy hacia esta parte de la historia, lo más importante es mantener la confianza, la serenidad y la compostura propias de un vencedor. Estar alerta incluso en términos de tranquilidad y continuar esforzándonos con determinación. Debemos impulsar la construcción de un país fuerte y la gran causa de la revitalización nacional a través de la modernización de China. El proceso histórico de la gran revitalización de la nación china es irreversible. China ha promovido de manera constante la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. ¿Qué contribuciones ha realizado China a la defensa de la paz mundial? La fundación de las Naciones Unidas y la construcción del nuevo orden mundial de posguerra son logros emblemáticos de la victoria en la Guerra Mundial Antifascista. La ONU promueve la resolución pacífica de los conflictos internacionales y constituye la piedra angular para mantener el orden internacional de posguerra. Cuanto más complejo y turbulento se vuelve el escenario internacional, más debemos salvaguardar la autoridad y el papel de la ONU, así como el sistema internacional centrado en la ONU y el orden global basado en el derecho internacional. El secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, ha propuesto la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, ofreciendo la respuesta de China a la pregunta de qué tipo de mundo construir y cómo construirlo. Esto aporta estabilidad valiosa en un mundo turbulento. China sigue siendo una fuerza activa en la defensa de la paz y el desarrollo mundiales. Gracias, señor Xia, por su análisis. De nada, gracias.